Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa. Somos Asamblea Radio. Este programa llega a ustedes gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Presidente diputado Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada Grecia Colmenares, secretaria Mayra Alejandra Hernández Aldana, subsecretario José Omar Molina, director de la Oficina de Participación Ciudadana José Perales. Salimos por la plataforma de transmisión Seno FM Radio, somos Asamblea Radio y Post. A través del canal de YouTube, somos Asamblea Radio, y las redes sociales Instagram y TikTok, Poder y Leyes, Facebook, Participación Ciudadana. Muy buenas tardes, estimada audiencia, sean bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de encuentro, de debate y sobre todo de profunda reflexión. Hagan una pausa allí donde están, en la cocina, en el carro, en el conuco, en la oficina. Cerremos los ojos y respiremos profundo. Y les pregunto, ¿a qué huele la mañana en Venezuela? Seguramente huele a café. Ese aroma que nos despierta el cuerpo es el mismo que durante siglos ha sido sometido, ha sostenido el alma de nuestra cordillera. El café no es solo una bebida en nuestra taza. El café es geohistoria viva. Es el sudor del campesino que desafía la pendiente de la montaña. Es la resistencia de la familia rural y es hoy más que nunca un eje estratégico para el destino económico de nuestra patria. Por eso en su programa de hoy, ¿de qué educación estamos hablando?, vamos a conversar, oído puesto en esa montaña, la mirada en las alturas y el corazón en el poder popular. Allí donde se legisló la recién aprobada ley para el fomento y la promoción del café. Por ello estaremos conversando el día de hoy con Andy Hernández. Bienvenido, Andy. Gracias, profesor. ¿Qué es un comunero? ¿Quién es comunero, investigador del Sistema Económico Comunal y Desarrollo Local? Magíster, investigador y docente de la Universidad Nacional, de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Andy, como vocero del Poder Popular, ¿qué significa la ley para el fomento y la promoción del café? Mira, lo primero es que ninguna ley, bueno, buenas tardes a todos, lo primero es que ninguna ley está como aislada de los hechos que la acompañan, ¿no? Hablaba en su momento Montesquieu del espíritu de las leyes, ¿no? Y creo que el espíritu que acompaña en este caso a esta ley tiene que ver con reconocer también que hay nuevos actores en esta ley, ¿no? Y ese actor tiene que ver con el actor comunal. Este año podemos decir que la empresa de propiedad social indirecta comunal, Enriquito Colmenares, es una de las empresas de exportación de café, es decir, es una empresa que se está colocando, que se está disputando y que está siendo reconocida en el mercado internacional del café, y que sus productores tienen que ver con la comuna y con la nueva forma y con el nuevo sujeto económico. Entonces, esta nueva ley de promoción y fomento del café, creo que es un paso más, ¿no?, para reconocer ese actor, pero también para fundar ciertas cosas, ¿no?, en el contexto que estamos, ¿no? En el contexto que nos encontramos, estamos defendiendo en principio el artículo 305 de la Constitución, que habla que el Estado tiene el deber de promover una agricultura sustentable, ¿no?, y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Aquí estoy parafraseando el artículo. Creo que entonces esta ley, aparte, la preceden un conjunto de leyes, la ley
de Tierras y Desarrollo Agrario del 2001, obviamente la ley del sistema económico comunal, están el conjunto de leyes que se establecieron en el periodo, digamos, de resistencia dura económica entre el 2014-2020, ¿no? Y todo lo que de alguna manera permitió en su momento generar es la agenda económica bolivariana, que fue el decreto de sección económica que se emitió en su momento, dado el recrudecimiento de las sanciones, que hay que recordar que todavía siguen, ¿sí? Que todavía están, que no porque haya cambiado de alguna manera el relacionamiento con los Estados Unidos de América, significa que eso ha significado la flexibilización de las sanciones, ¿no? Nosotros esperamos, y la peregrinación y el ejercicio que se está haciendo desde la presidencia de la República está apuntando hacia eso, ¿no? Entonces eso es muy importante establecerlo como un elemento que suma a esa arquitectura de soberanía económica, a esa coyuntura que estamos viviendo de fortalecer nuestra soberanía, ¿no? Se convierte entonces en una herramienta para reconocer a ese actor. ¿Cómo es la característica de ese actor a lo largo de la historia? ¿Cómo ha sido marcado ese poder popular? ¿Cómo ha sido ese que recoge la semilla, que la tuesta, que la procesa? Fíjate que ahí es importante, veníamos conversando antes de iniciar el programa, precisamente sobre la historia y la educación no dicha, pero que está, ¿no? Y hacíamos referencia efectivamente a cómo esa educación se va transmitiendo culturalmente en principio, ¿no? Y desde ahí van hasta los ritmos de los tambores, hasta, bueno, la forma de cosechar, de sembrar, ¿no? Unos saberes ancestrales ahí. Creo que precisamente el reconocer que hay un actor pequeño que es muy importante en Venezuela, que produce prácticamente el 80% del café que se consume, ¿no? Y que se produce, y que hay un actor también que está contemplado en nuestra Constitución, ¿no? Que es el actor privado, pero que también está el actor estatal, ¿no? Y que pueden existir diversas alianzas entre esos actores para fomentar el desarrollo del territorio y el desarrollo de la economía venezolana, y sobre todo el desarrollo de una actividad agrícola sustentable. Entonces, ese actor que de alguna manera estaba invisibilizado, ¿no? A partir del 99 se hizo visible, ¿no? O se hizo visible legalmente, porque en el 89 mostró su participación en el escenario político venezolano, pero en el 99 se consolida legalmente, digamos. Antes estaba legítimamente, el poder siempre le ha pertenecido al pueblo legítimamente, pero en el 99 empieza a entrar dentro de la legalidad, que la soberanía reside intransferiblemente. Entonces, ese actor que es comunal, tiene historia, tiene formas, tiene métodos en cada uno de los territorios, y precede a un concepto que el comandante Chávez, que el presidente Maduro y que el proceso bolivariano sigue rescatando, que tiene que ver con el gobierno del lugar y aquella toparquía que hablaba el maestro Simón Rodríguez, haciendo referencia a de qué educación estamos hablando, de dónde venimos, y precisamente es una educación profundamente bolivariana, digamos, arraigada en precisamente esta filosofía de que es desde el pueblo, desde el territorio, desde el hacer, donde se debe consolidar el desarrollo de ese ser humano y de ese estado que queremos construir y que está en plena transformación aún. Hay un concepto que queda transversalizado, que es el tema del desarrollo. Nosotros como país monoproductor, ¿sí? Hoy miramos al café, miramos al cacao con fuerza. Se hace presente ya no desde el punto de vista político, sino hoy se hace presente desde el punto de vista económico, porque tiene una fuerza, tiene una alta demanda a nivel internacional, y entendemos que, por ejemplo, cuando se hacen las ferias del café, va en la familia, eso que tú hablabas del hecho cultural, con todo la sabiduría y el acervo que tienen de eso, y se posicionan a nivel internacional con fuerza, como un polo de desarrollo interesante. Sí, ahí, bueno, eso genera valor, ¿no? O sea, que tú puedas sostener una forma, digamos, una dinámica,
un método de organizarse, no solo la familia, sino la comunidad, también que eso tenga un valor económico, porque eso es de alguna manera patrimonio también de ese territorio, del país o del estado o del lugar donde se esté desarrollando. Creo que, fíjate, tú hablabas... Se genera la identidad. Sí, tú hablabas del tema del desarrollo, ¿no? Y a veces esa palabra es compleja, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pero cada quien hay diversos modos de desarrollo, ¿no? Y aquí estamos reconociendo un modo de desarrollo que tiene que ver con el que aporta la comunidad. Fíjate esto, se habla de que somos un país monoproductor, ¿no? Pero efectivamente se han venido incorporando otros rubros a esa exportación, diría yo, más que monoproductor, monoexportador en su gran mayoría. El 90% de las exportaciones siguen siendo del vital líquido de la industria, diría yo, ¿no? Que es el petróleo. Pero se ha venido incorporando otros rubros, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la actividad pesquera, con la actividad acuícola, sigue siendo un actor muy importante. El café, el cacao, vuelven a retomar con fuerza, porque no es que antes no estaba. De hecho, uno de los principales productos de exportación y de intercambio de Venezuela era el café y el cacao, que para mí siempre ha sido insigne, ¿no? Entonces, proteger ahorita con esta ley, porque es finalmente ordenar lo que ya tenemos para que se desarrolle y para que el propio proceso que a veces devora este tipo de formas de organización, de economías familiares, ¿no? Las subutiliza o las sobreexplota, mejor dicho, ¿no? De alguna manera extrayendo toda su riqueza y prácticamente dejándolas o sometiéndolas o arrinconándolas en un lugar donde les es difícil el desarrollo. Entonces esta ley reconoce ese actor, dice, está el actor estatal, está el actor familiar, está el actor comunal y está el actor privado. Y genera incluso una contribución, dice, bueno, si todos queremos desarrollar el café, todos contribuyamos a generar un fondo de inversiones que permita ser incorporado al estudio y desarrollo del café, ¿no? Que es el Fondo Nacional del Café que plantea la ley. Creo que sigue siendo un reto, ¿no? Yo no creo que sea un punto y final, sino más bien un punto y seguido. Claro, creo que el punto y seguido tiene que ver con el potencial que hay en el café, porque no es la taza de café, es la cosmética, es la química, es los otros... Hasta el combustible. Exacto, entonces hay un conjunto de cosas, por eso lo interesante de ese fondo, porque viene a desarrollar ese polo de desarrollo que está en el café, que es mucho más que lo que comúnmente nosotros vemos. Fíjate que yo me voy a centrar en un elemento que quizás se había pasado de largo. Hay un plan comunal del café, ¿no? Que está logrando articular todas las familias, todos los pequeños y medianos productores y algunas empresas ya de propiedad social de café o agrícolas que pudieran ser torrefactoras, que pudieran ser torrefactoras que tenía algún municipio y que ahora pasan a ser de propiedad social indirecta comunal con un conjunto de comunas. ¿Qué sucede ahí con el café, por ejemplo? Bueno, que ese café sirve para potenciar la escuela de esas comunidades, para potenciar el módulo de salud de esas comunidades, para potenciar el desarrollo de la semilla, el desarrollo genético, el desarrollo del estudio, y termina generando ese otro actor que sí hay que decirlo también, es un actor muy nuevo. En términos de tiempo estamos hablando de un actor que nació formalmente en el 2006, cuando se empezó a hablar de la empresa comunitaria, no, empresas comunales se llamaban, con la ley del 2006 y la ley de protección, de participación y protección social, que creó el Ministerio de Protección y Participación Social, donde estaba la economía comunal, y las empresas en ese momento se llamaban empresas comunales, ¿no? Entonces fíjate que es un actor que es relativamente nuevo, que introduce otras formas de valorizar el ejercicio económico, que no nada más tiene que ver con cuánta ganancia tienes o cuánto dinero produces o cuánto ingreso genera, sino qué eres capaz de sostener en términos culturales, en términos formativos, y qué eres capaz de potenciar,
también en términos genéticos, en términos de tu intercambio con la naturaleza, y hay unos elementos ahí que si los cuantificáramos en términos numéricos pudieran ser bastante interesantes, que es lo que no mide la economía, ¿no? Si estamos hablando de qué educación hablamos, ¿no? Bueno, de qué tipo de economía hablamos, y aquí estamos hablando de una economía que integra otros procesos que tienen que ver con lo humano, no única y exclusivamente cuánto dinero, cuántos bolívares produciste, ¿no? O generaste, o cuánto flujo de caja tienes en esa actividad económica, sino qué tanto impactaste en el buen vivir, en el bienestar de las comunidades que están interviniendo en ese proceso. Ese proceso geohistórico, donde ahorita ubicamos este proceso del café y el cacao, viene a transformar la vida. Decíamos en algún momento de que era la P del clan y nunca lo pudimos resolver. Exacto. Resulta ser que ahora con esta propuesta, con esta ley, con este fomento, resulta ser que sí estamos desarrollando el tema de la P, con la ciencia, con la tecnología, con la historia, con ese hacer y ser de ese nuevo ciudadano, de ese nuevo, sí, como lo hablaba Chávez en su momento, decía, tenemos que ir a una etapa superior. ¿Será que estamos entrando en esa etapa superior? Porque cuando conocemos, por ejemplo, el cultivo de algas que se está dando entre Coche y Nueva Esparta, es una cosa que se pierde de vista. Cuando hablamos de la sábila en Falcón, eso es una otra cosa que se pierde de vista. De las camaroneras. De las camaroneras, o sea, hay un montón de cosas que se están haciendo que quizás nos quedamos cortos en poder dimensionar la construcción de ese nuevo país, de esa nueva realidad y hacia dónde está ahí. Porque además que es fortalecer ese poder comunal, ese poder popular, que tú decías que a partir del 99 tiene rostro político, pero que ahora tiene rostro económico. Fíjate que cuando nosotros visualizamos cuál es el proyecto que está en la Constitución del 99, y muchas veces, incluso en el planteamiento del socialismo bolivariano, cuál es el planteamiento que está ahí. Y cuando tú lees no solo las alocuciones del presidente o del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro y de la presidenta encargada, en ningún momento, en ninguno de los discursos se ha desconocido el ejercicio de la propiedad privada, ¿no? Que era como que el miedo que incluía. De hecho, lo que promocionaban era el reconocer que existe un actor que hasta ahora no había sido reconocido, que es ese actor que tiene que ver con lo comunal, que tiene que ver con que las comunidades también pueden tener empresas, que las comunidades también pueden tener ejercicio económico y que las comunidades no solo que pueden, sino que ya lo hacen y ya lo han hecho desde hace mucho tiempo. Y lo que se vino a hacer, o lo que se vino a hacer acá y lo que colocó este proceso en acento es: vamos a darle reconocimiento político, social, económico y legal que existe en el marco del Estado para que pueda desarrollarse y aportar a la transformación del Estado, que es reconocer un actor que es muy importante, porque por ejemplo el chocolate aquí y el cacao, si nosotros no desarrollamos esas comunidades, esas comunas donde se desarrolla el cacao, el principal factor, que es el humano, se va a ir hacia otro lugar. ¿Y quién va a desarrollar el cacao mañana? ¿Quién va a sembrar cacao si el cacao no le da en un momento dado para comer, para vestir, para educarse, para desarrollarse como persona? Esta nueva lógica de plantear el rumbo a seguir en este momento hoy que estamos atravesando un momento muy difícil, muy complejo. Conseguir esta fórmula y ese actor que, por ejemplo, hablamos de la comuna. Bueno, podemos hablar de la comuna, en otros países quizás hay comuna, en Chile, en Colombia, pero no tienen el carácter político. Ni social que le estamos dando a nosotros. Es una nueva lectura para, desde esa visión socialista, de esa construcción, de esa nueva realidad, nos da entonces a nosotros la oportunidad para levantar la bandera, que primero tenemos que empezar por cultivar, por recrear, por formar al individuo, generar condiciones humanas, condiciones de respeto, condiciones de reconocimiento de la historia, para después ir hacia el modelo económico. Fíjate que
Porque un poco lo que el sistema propone o plantea es que tú te desconozcas. Y ese desconocimiento hace que, bueno, migres, te vayas. Sí. Que no te reconozcas, que te sientes solo, que te sientas deprimido, que pierdas, que tú seas parte de la desesperanza aprendida. Y en tu discurso, en tu narrativa, es un lamento constante. Sí, de hecho el modelo, si te pones a ver, el modelo de desarrollo que plantea siempre es ir hacia la metrópoli, hacia digamos, no a la periferia. Si tú estás de repente en un pueblo de otras regiones del país, es, bueno, ¿cómo me muevo a la capital de ese pueblo? Si estás en la capital de ese pueblo, digo, ¿cómo me muevo a la capital del país? Si estoy en la capital del país, digo, ¿cómo me muevo a la capital de la metrópoli o de las distintas metrópolis? Entonces el modelo de desarrollo nunca ha planteado que se desarrolle, por lo menos el tradicional, el que estamos acostumbrados, que se desarrolle el territorio. Estamos conversando con Andri Hernández, quien nos acompaña hoy para conversar sobre el fomento y la ley del café. Estamos hablando del desarrollo. Andri, te invito a que me acompañes a escuchar esta pieza y luego continuamos hablando del desarrollo. Perfecto. Muchísimas gracias. Sobre el fomento de la ley del café. Andri, hablábamos de esa visión holística y no esa visión cortoplacista que mucho daño le hizo el productor a ese campesino, ¿sí? Víctima del contrabando, víctima luego del despojo de la tierra. Esta ley viene a atender esos espacios. Sí, no solo viene a atender esos espacios, sino que esta ley viene a fortalecer las capacidades del propio agricultor y reconocerlas, porque a veces no es que no aquí corrijo, no es porque hablar de capacidades pareciera que antes eran antes no tenían capacidad, por decirlo, no se trata de eso, sino que tú puedes tener conocimiento, pero si no tienes un apoyo financiero para el cuidado, para la semilla, para la tecnología, para los laboratorios, ¿sí? Para poder ensemillarte, es más difícil, es más complejo sobre salvaguardar la semilla y salvaguardar de alguna manera la genética de nuestro café, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te comentaba que es una arquitectura legal, ¿no? En un momento histórico muy complejo. Yo quiero que esto no se nos pase de vista, porque el momento que nos convoca ahora es un momento donde nosotros tenemos que tener en cada uno de los espacios, cada uno de los espacios, la capacidad de salvaguardar los recursos de la nación, ¿sí? Con las dificultades que esto implique. Sin salvaguarda de los recursos del Estado, de la nación, es muy difícil la escala de desarrollo. Porque nuestro modelo de desarrollo implica que utilicemos la fuerza que tenemos, los recursos que tenemos, en este caso el café, la genética, los laboratorios, para poder desarrollar el país y poder desarrollar el proyecto de país que tenemos en la Constitución, ¿no? Entonces, esa capacidad holística de poder defender lo cultural, poder defender el territorio, poder defender las tradiciones, pero sobre todo defender la semilla criolla, ¿no? Es lo que nos va a permitir tener un ancla permanente y sostenible en el tiempo. Entonces, ese Fondo Nacional del Café que plantea la ley, que va a ser utilizado como una especie de fondo de inversiones para el propio desarrollo del café, implica en su, digamos, entre líneas, que es que cada comuna o cada comunidad asociada a este plan de desarrollo del café tenga entonces en sus manos laboratorios para poder tener la mejora genética de sus semillas. Y eso ya te da un poder. Andri, eso que plantea es un método, es una guía, es una orientación de que pudiese hacer otras comunidades que no tienen café. Exacto. Que por ejemplo tienen mango. ¿Sí? Poder primero ver si reconocerse que hay un producto ahí que se da de manera natural y que es único. Pero luego entonces podernos encontrar en ese diálogo con el otro y la otra, que como sujeto histórico también lo tiene presente. Pasa con el plátano, pasa con una cantidad de rubros
desde el punto de vista de la agricultura, pero luego pasa por el tema del estudio, de la comprensión, del análisis, de hacer la propuesta, como se hizo con el tema del café, y poder entonces plantear eso como una opción o un polo de desarrollo local. Fíjate que lo del café es sumamente interesante porque pudiéramos decir que la primera empresa comunal de exportación es precisamente en el rubro café, ¿no? No es en otros rubros. Y eso obviamente da un impulso en términos económicos de recursos que permiten también visibilizar y romper fronteras, visibilizar otros escenarios y romper fronteras, ¿no? Entonces, fíjate que cuando lo vemos así, de esta forma, decimos, bueno, ¿quién abrió las puertas? ¿Quién mostró que se podía hacer? ¿Quién mostró que era posible, ¿no? Era, de alguna manera, hacer, aprendiendo, registrando, haciendo, ¿no? Entonces, el poder exportar el café, el poder participar digamos, en la promoción de exportaciones de Venezuela con un modelo de desarrollo específico, porque ya no solo es café, estamos hablando del café que producen las comunas, estamos hablando que es café que produce las familias venezolanas, organizadas de una forma específica, bajo un modelo de desarrollo específico, bajo una interacción económica específica, que no necesariamente cultiva y hace culto a la individualidad y al proceso de acumulación privada de la riqueza, ¿no? Y eso es muy importante porque lo más cercano que tiene el mundo son las cooperativas y las asociaciones. Y las cooperativas son un montón de compañeros y compañeras que se asocian y son socios de esa actividad económica. Pero aquí estamos hablando de que la propiedad económica de esa actividad le pertenece a esas comunidades que decidieron organizarse en comuna. O sea, no son socios nada más, o sea, son más que socios, ¿sí? Son de alguna manera familia, procesos culturales, políticos, pudiéramos decir endémicos, que permiten visibilizarse, sistematizarse y proponer una forma de desarrollo. Y eso no se ha visto en ninguna otra parte del mundo. Ese modelo de desarrollo que planteas tiene que ver también con la existencia en el planeta. Uh-huh. ¿Sí? Dicen de que sí, en las montañas, en la sierra, hay café, hay agua, en el llano hay agua, se preservan las cabeceras, los ríos, las afluentes de agua. Ese nivel de conciencia, el por qué se hace, ese tema del compostero, sembrar, poner las plántulas, no, y luego hacer ese proceso de siembra, ese proceso de convite, de encontrarnos, de hacer esa dinámica, es otra forma de ver y entender esa relación con la naturaleza y con ese modelo de producción. Fíjate, yo participo en una organización y nosotros tenemos de manera muy, digamos, un aporte que es, estamos tratando de construir precisamente una escuela agroecológica, no solo en el tema del café, tenemos compañeros que son maestros caficultores, aquí específicamente en la comuna Produciendo en Revolución, se llama. ¿En el Valle? No, esa es una comuna donde yo participo de manera, digamos, ¿cómo decir? Apoyando, ¿no? Porque no eres investigador. Ajá, de este tema. Soy comunero, soy parlamentario de la Comuna 5 de Marzo, Comandante Eterno, ¿no? Es una comuna urbana, es una comuna en el barrio, pero participo del proceso de otra comuna que está en los Altos Mirandinos, ¿sí? Que se llama Comuna Agroecológica Produciendo en Revolución. Y ahí, en conjunto con unos compañeros, tenemos una propuesta de generar una escuela agroecológica, ¿no? Precisamente para poder aportar desde las comunidades, desde la sapiencia, también esa necesidad de entender que también somos pueblo caficultor. Somos pueblo de maíz porque comemos arepa, ¿no? Pero somos pueblo caficultor porque en la mañana huele a café, como tú lo mencionabas en la introducción. Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver con la construcción de un modo de relacionarnos con la naturaleza, con el planeta, que permita su continuidad. Porque lo que está en juego ahorita, precisamente, no es solo la manera de conocer, sino de acceder al conocimiento, pero también de desarrollarnos en el medio ambiente, que ha estado desde hace ya bastante tiempo
digamos, en cuestionamiento, ¿no? Sobre cómo se relaciona. ¿Cómo es el modelo de desarrollo para preservar y convivir con la... Pero fíjate que hay un auge en términos políticos y hasta uno se queda mudo porque tiene que ver con eso. O sea, un presidente, que no le voy a hacer campaña, pero del Cono Sur, decía que bueno, que si el ambiente está ahí, no es para cuidarlo, es para usarlo, es para explotarlo, ¿no? Y estamos hablando de un alto mandatario de uno de los países más importantes de América Latina, ¿no? Entonces, así está ese nivel que hace falta tener cada vez más conciencia de quiénes son los líderes que de alguna manera están guiando el desarrollo humano, ¿no? ¿Quiénes están en esa escuela inmensa de café? ¿Cuántas organizaciones, cuántos consejos comunales? Mira, Estamos hablando. Fíjate, que sirvieron de base para fomento de esta... Fíjate que en el plan, digamos, de la empresa Enriquito Colmenares, hay más de 30 comunas, ¿sí? Eso aproximadamente, eso luego lo preciso, pero aproximadamente 30 comunas, ¿no? Que están asociadas a la Torre Factora, la empresa de propiedad social indirecta comunal Enriquito Colmenares, ¿no? Y que produce la marca de café nacional Ben Café, ¿sí? Un café muy bueno. Incluso nosotros tenemos un café tienda, ¿no? Una tienda de café o un cafetín, podemos decirle, donde tenemos el producto de exportación que hace la empresa Enriquito Colmenares. Es el café que nosotros servimos en la empresa de propiedad social directa comunal Somos Caribe, que está ubicada en el Valle, ¿no? Que forma parte de una de las empresas de la comuna, ¿no? Que tú hablabas de la P de producción, ¿no? Ahí es importante retomar el modelo de desarrollo comunal con fuerza. Lo comunal no es nada más lo social, no es nada más la atención, es sobre todo la producción. Y la producción tiene diversas formas, ¿no? O sea, tiene el tema de los servicios en la ciudad, es muy potente, ¿no? O sea, esto que nosotros estamos haciendo aquí es un servicio, ¿no? Y tiene un conjunto de cosas, un conjunto, digamos, de actividades y de actores para que se pueda dar, ofrecer y transmitir, ¿no? En la ciudad el ejercicio económico más fuerte tiene que ver con el tema servicios, ¿no? Entonces, bueno, servicios, nosotros servimos café de la empresa de propiedad social indirecta comunal Enriquito Colmenares, que está exportando hacia, si no mal recuerdo, está exportando hacia España una parte, y la otra sí no tengo la precisión ahorita, pero sé que ha participado con el Ministerio de Comercio ya en varias ruedas de negocio para ampliar los mercados de exportación. Entonces, ese actor está vibrando y está presentándose con bastante fuerza. Se está generando el nivel de conciencia y sirve como modelo, como marco referencial para poder entonces poder desarrollar otras iniciativas desde el punto de vista de la producción. Hablábamos de plata, hablábamos de las flores, creo que incluso se está exportando flores. Aquí hubo una vez el tema de la flor gerbera. Ajá. Ese estaba, que es una flor que se exportaba incluso a Rusia. Y esa es una experiencia bastante importante. Creo que la diversificación de la producción es un hecho en Venezuela. El tema central es que nosotros somos un país petrolero y petrolífero, decía una vez algún profesor, pero somos un país que tiene mucho petróleo, ¿sí? Que por eso somos, bueno, de alguna manera cotizados y la codicia de muchos, ¿no? Porque bueno, esa cantidad de recursos tiene que servir también para parir un mundo donde la energía fósil ya no sea la que de alguna manera determine y configure los modos de relacionarnos con otras áreas económicas, ¿no? Y eso, bueno, estamos hablando de ese proceso de transición que no solo es nuestro, sino que es del mundo, ¿no? Que se habla de la economía descarbonizada, ¿no? O post. Entonces, si vale mirar arriba y decir, va a llover. Ajá.
es luna llena, es hora de sembrar. Está lloviendo en la cabecera. O sea, esa lectura que hace el campesino, esa es importante para sostener este modelo que estamos proponiendo. Y la educación, yo creo que fomentar es digamos, el ejemplo que hicieron estos compañeros del café, para mí es muy importante, porque estamos hablando de que está produciendo recursos, sí, monetarios, porque estamos todavía en una economía que se mueve con el ejercicio de la moneda, o sea, unos valores monetarios que determinan la riqueza, ¿sí? Bueno, y esos valores monetarios que están produciendo se están distribuyendo de otra forma, de otra manera, están aportando a una nueva forma de procesar, no solo el café, sino procesar lo político, lo económico, lo social. Y creo que esa marca tiene que significar el sello de Venezuela en el modelo de producción del café, en la ley de fomento y desarrollo del café, que creo que está marcando un hito importante, sobre todo en el contexto actual. Yo no puedo decir qué va a pasar mañana, pero puedo decir que hoy el actor cafetalero o el caficultor comunal, familiar, está siendo reconocido, está siendo visibilizado, y se le están generando las condiciones para que la atención social, para que su seguridad social, para que el ejercicio de su producción no solo no desaparezca, sino que se fortalezca. Ahora, hay que decirlo también, o sea, siempre en todo ejercicio político, económico, social, hay intereses, y hay formas, y hay modelos que se encuentran, que se desencuentran. Aquí de alguna manera se está tratando de generar una estructura y un orden para que esos modelos puedan coexistir y puedan de alguna forma generar un círculo virtuoso para el desarrollo de los actores que se sientan en ese Consejo Nacional del Café, ¿no? Qué bueno escuchar eso, Andri, porque nos da la esperanza de que estamos construyendo en el medio de una situación crítica, en una situación muy difícil, seguimos apostando al futuro, seguimos apostando a la construcción de este país. Te agradezco la presencia y seguramente te voy a hacer una nueva invitación para seguir hablando de este tema. Andri Hernández, con nosotros estuvo el investigador, docente, comunero, Andri, para conversar sobre el tema del fomento y la ley del café. Muchísimas gracias, Andri. Gracias a ti por la invitación.